Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Coder Talks. Hoy estamos acá con Caro, que ya es como amiga de la casa, más o menos. Un placer estar acá nuevamente. Te invitamos a presentarte para... Yo soy Caro Lancelotti, trabajo hace más de 7 años en Globant, una empresa de tecnología. Estoy como manager global en recursos humanos. Hago marketing aplicado a recursos humanos, algo bastante novedoso y que estoy en ese rol hace 2 años. Tengo un gran y un amplio currículum de otras experiencias, algunas medias bizarras, que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. Y me encanta hablar de marca personal y empleabilidad, así que vamos a hablar, me imagino, un poco de tecnología, de AI, un poco de todo. Vine entregada a que me pregunte. La primera, lo de 7 años, es algo que ya me da ganas de hacer una pregunta, pero es como sorprendente 7 años en una misma empresa. Hoy en día es como que decís, wow. Tal cual, sí, creo que por lo menos yo siempre digo que en los lugares en donde estás, y a mí por lo menos me gusta mucho la cultura, los valores que tiene una empresa, y en base a eso ir construyendo yo mi rol. Como traté siempre de tener las herramientas o de buscar esas herramientas, hablar con las personas que necesitaba para ir dándole una vuelta a lo que me gustaba. Estudié psicología con perspectiva de género y entré a hacer recursos humanos en la industria IT, que nada que ver. Encima estudié en la UBA, que es una universidad acá de Argentina, que no está muy relacionada con el mundo corporativo, y en ese mundo corporativo fui encontrando iniciativas de diversidad e inclusión, pudiendo tomar otras cosas que me hicieron encontrar el propósito y encontrar un lugar en el que estoy, la verdad, súper contenta y que todo el tiempo me desafía y me copa. ¿Y este lugar de como de marketing aplicado a recursos humanos, lo encontraste un poco vos o entraste? Me imagino que en 7 años fuiste como yendo hacia ahí. Sí, empecé a trabajar mi marca personal, que era algo que al principio no hacía y que lo fui descubriendo, y eso me fue ayudando a conectar. Empecé a dar charlas de empleabilidad. Yo llegué a una empresa de tecnología viniendo de una empresa de depilación láser, o sea, nada que ver. Y me costó mucho prepararme, investigar, etcétera. Y una vez que ingresé, dije, yo vengo del ambiente público, colegio primaria, secundaria, universidad pública, de trabajar en shopping, etcétera. Y dije, debe haber un montón de otras personas que se imaginan que es imposible llegar a una empresa unicornio de nuestro país en este caso. Y dije, bueno, ¿por qué no contar mi experiencia, a ver si inspira a otros o puedo ayudar a otros? Sobre todo estando en recursos humanos, que está siempre como este mito de, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué hacen los de recursos humanos? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Con qué aplicaciones trabajamos? Etcétera. Y comentando un poco de eso, que empecé a generar como un networking muy grande, que empezó a ser como, esta piba tiene un valor agregado que está buenísimo, ¿por qué no hacemos que tenga un rol en donde eso lo pueda transformar y permea a todo el equipo? Hoy en Globant somos más de 250 profesionales únicamente en el área de recursos humanos, haciendo únicamente recruiting a nivel global, por ende es un equipo enorme. Y trabajamos con cada uno de ellos para que trabajen su marca personal, participen en eventos y sepan cómo comunicar y qué historias contar a los perfiles de tecnología, que son difíciles muchas veces de atraer a las compañías. Obvio. Y todo eso de reclutamiento, todas estas personas que contabas recién, que es un grupo inmenso, ¿trabajan con inteligencia artificial todos estos procesos de reclutamiento? ¿Y cómo integran la inteligencia artificial desde ese lugar? O sea, nosotros somos una empresa de tecnología y trabajamos y nos capacitamos en inteligencia artificial hace más de 4 años. La verdad es que en ese sentido, para muchos es una novedad actualmente, y nosotros venimos recibiendo capacitaciones hace más de 4 años, y hace más de 4 años que tenemos herramientas de inteligencia artificial que son parte de nuestro proceso de selección. Esto no es la realidad de todas las compañías ni de todos los profesionales. Yo siempre acá digo que la inteligencia artificial es como el avance del internet, digamos, es como el telepeaje, ¿sí? El telepeaje fue un avance tecnológico, pero sin embargo la mitad o el 30% sigue yendo por la cabina manual. Lo mismo en el supermercado cuando llegaron las cajas que son automáticas, para poder pagar. Bueno, hay gente que sigue yendo, obviamente, o sea, en ese sentido, como el avance tecnológico no quiere decir que la sociedad esté dispuesta a ceder ciertos espacios, y sobre todo en recursos humanos, que yo imagino que más del 90% quiere en ese proceso estar conectado con una persona del otro lado. Entonces, el avance de la inteligencia artificial es una herramienta, nos empodera un montón y nos sube la vara como profesional, pero no es algo que nos vaya a reemplazar, ni es algo que la sociedad vaya a adoptar tan rápido como estamos imaginando. Y vos, en el día a día, ¿cómo usas la inteligencia artificial? O sea, ¿qué de tu día tiene inteligencia artificial?
Bueno, muchas cosas. Por un lado, tenemos una inteligencia artificial que te hace la primer parte del proceso de reclutamiento, lo que antes en recursos humanos se llamaba screening telefónico, que es que te llamen y te hagan como una serie de preguntas. Y en nuestro caso, esa herramienta también te evalúa el inglés. A ver, para mí tiene algo muy positivo esto. Por un lado, yo cuando hice mi primer entrevista a Globant, estaba en el 41, que es un colectivo, yendo a rendir a la facultad. Me llamaron y me dijeron, ¿podemos hablar en inglés? Yo dije, yes, y empezamos a hablar y de repente dije, no, me bajo de esto y no pude avanzar en el proceso por ese momento, por la situación incómoda en la que estaba, en la que no me sentí cómoda de hablar en inglés. Un año después volví a entrar y si bien todavía no estaba esta herramienta, yo ahí ya estaba más cómoda para poder hacerla, pero esta herramienta, estando adentro, me pone muy contenta poder contarlo porque te permite estar sentado en tu casa y te dice cuando quieras, lo iniciás, podés tener un traductor al lado, podés tener todas las herramientas que vas a tener para cuando tengas que hablar en inglés y poder realmente demostrar tu mejor potencial, y además es únicamente con audios, y entonces podés estar en tu casa tirado en un sillón y pudiendo responder estas preguntas que muchas veces antes te agarraban en momentos totalmente imprevistos, y dar la mejor versión y realmente poder entonces evaluar al talento que va a avanzar teniendo en cuenta ese potencial y la versión que pudieron dar en ese espacio tranquilos, cómodos, etc. Después tenemos tools de herramientas de inteligencia artificial que te ayudan con lo que nosotros llamamos job descriptions, que es como la parte de descripción de un rol que publicamos, no sé, en LinkedIn o en nuestros sitios de carreras. Y nos ayuda con el armado de eso. Tenemos otra herramienta de inteligencia artificial donde le compartimos el LinkedIn de una persona o el currículum de una persona y nos lo baja en un formato que nosotros utilizamos, que es el formato tipo Harvard, que es muy conocido, que está más enfocado en los skills o en las experiencias, y nosotros como reclutadores podemos sumar algunos datos a eso y devolvérselo al candidato rápidamente para que lo revise y que no tenga que hacerlo el candidato, que era como antes se realizaba y que demoraba mucho tiempo porque dependíamos más del tiempo del candidato. Y actualmente también estamos trabajando en un agente ya de inteligencia artificial, que son 5 agentes orquestados por uno final, que nos ayuda a que todas las personas de la compañía podamos generar contenido que esté alineado a las últimas tendencias que hay en redes sociales. Así que continuamente utilizo inteligencia artificial, pero bueno, también hay mucho de mitos en relación a la sobreinformación que hay con los ATS. Todo reclutamiento utiliza ATS. Los ATS existen hace mucho más de 10 años. Muchas compañías no tienen ATS, muchas compañías tienen ATS y no tienen el tipo de filtrado necesario. El ATS con inteligencia artificial, y este mito no es un mito, sucede, pero muchas veces se sobredimensiona, como hablábamos antes de que no todos están utilizando continuamente o aceptando socialmente la inteligencia artificial. También pasa en profesionales de recursos humanos. No todos eligen las herramientas de inteligencia artificial para poder procesar currículums, etc. Existen, sí existen. Tenemos que evitar usar en el currículum imágenes de barras, ¿sí? Como un nivel de inglés y una barrita de avanzado o lo que sea. Eso no lo lee, pero tampoco tal crisis como hay en TikTok actualmente, de tipo un Word en blanco y negro. Bueno, en LATAM, en Latinoamérica, se sigue usando la foto, se sigue usando que tenga un diseño, el currículum. Las personas seguimos sesgándonos, y me incluyo, por ver un portfolio, por ver cómo es la interacción de ese currículum, si es corto, si es largo, cómo se presenta la persona, etc. En otros países por ahí distinto. En Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido utilizar foto para el currículum para evitar justamente sesgos, pero bueno, sí por ahí transmitir un poco de tranquilidad de no todos los profesionales utilizan herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de recursos humanos. Muchos otros sí, muchos otros tienen y tampoco eligen eso, sino siguen eligiendo anotar en una libreta el nombre del candidato y a qué hora se va a juntar, etcétera. Como todo eso va a ir evolucionando. Pero si hay algo para dejar ahí o para llevar tranquilidad, evitar más que nada la parte de las barras, que sé que es un tema que siempre sale o que siempre surge cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos. Me gustó mucho algunos puntos que dijiste de cómo aplican la inteligencia artificial, como esto que comentabas recién de el currículum y ayudar a la persona que están reclutando, o esta parte del llamado, ¿no? Que antes era incómodo, que de la nada es, bueno, ahora ya tenés que hablar en inglés. Creo que son cosas que de alguna manera es usar la inteligencia artificial para humanizar el proceso, ¿no? Porque hace que la persona que está participando en ese proceso se sienta mucho más cómoda de alguna manera. Para que tenga una mejor experiencia a full. Yo creo que
no imagino, por lo menos a largo plazo, un proceso que sea 100% remoto, con inteligencia artificial, como cuando llamamos un call center y tenemos un problema específico y queremos que nos atienda una persona y eso sentimos que nos hace sentir. Vamos buscando el número para... Imagínate en un proceso de selección, como te volvería loco si el bot no te está respondiendo lo que querés saber, etcétera. Pero sí que hay ciertas cosas que te agilizan. Estamos trabajando para que el onboarding tenga un bot en el que puedas despejar algunas consultas y que ahí no tengas que estar dependiendo tanto de estar conectando con una persona de recursos humanos, etcétera. Y la semana pasada lanzamos en nuestro sitio de carreras un bot que te ayuda a aplicar. Entonces también ahí tenés la posibilidad de ser más ágil. Hola, ¿tenés una búsqueda de Java Developer Junior en Argentina? Si no. Entonces de esa manera ayuda al candidato a despejar ciertas dudas antes de que termine ese proceso de aplicación, que a veces suele ser medio engorroso, que hay que cargar mucha data, etcétera. No, aparte a todos nos pasa, en algún momento queremos ver un humano, pues decimos, también conocer a la otra persona te da como vibras de cómo es el lugar, de cómo es el clima, como conocer a quién también va a estar del otro lado dentro de tu equipo, como tu jefe o en el rol que sea, como que también es necesario por ahí un humano en todo ese proceso, ¿no? Tal cual. Y la parte más de cultura, ¿no? ¿Cómo interviene la inteligencia artificial en la cultura ahí en Globant? A ver, para mí, hay como una pregunta anterior a esa, que es si la cultura se puede transmitir con herramientas de inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial no va a reemplazar todo y la cultura se transmite de personas, en decisiones, en experiencias, en cosas que uno vivencia. Ni siquiera... siento que hasta es difícil, no imposible, pero sostener una cultura 100% remota. Para mí la inteligencia artificial puede ayudar a colaborar con alguna parte más de análisis de datos. Nosotros en Globant, desde que yo ingresé, ya existía hace más años, tenemos una plataforma que se llama StarMeUp, que es un parte de nuestros productos, además de tener servicios, digamos, o de ofrecer servicios de software. También tenemos la parte de productos. StarMeUp es uno de ellos y es una herramienta que te permite enviarte estrellas, reconocimientos o feedback con cualquier persona que esté en la compañía. Somos más de 30.000 profesionales en más de 30 países, entonces es una escala y un volumen muy grande. Y detrás de eso hay uso de inteligencia artificial para el análisis de datos. El área de recursos humanos está más conectada con el área de people y están los de people, no sé, más conectados con el área de cultura. Entonces eso va ayudando a ciertas datos, o las personas que se van de la compañía tienen menos engagement, menos adopción de esta herramienta. Entonces hay que trabajar durante los primeros meses para que las personas puedan trabajar la cultura y conocerla también a través de esa herramienta, como te puede permitir eso. Ahora, para mí no todo es AI y a través de AI la cultura se transmite a través de las personas, y además de eso tiene que estar las decisiones, las conversaciones y las experiencias para que eso realmente se viva. La cultura tampoco es algo que se dice como, esta empresa es tal cosa y de repente vas y no es tal cosa. No, lo tenés que vivir. Eso para mí es lo tangible de la cultura. Y con respecto a la marca personal, que hablabas un poco de eso, ¿no? ¿Cuál crees que fue el salto en tu marca personal? Yo creo que el salto estuvo cuando empecé a participar en eventos. Por un lado, en LinkedIn fue mi primera herramienta donde empecé a trabajar mi marca personal. Yo de redes sociales cero, pero sí me gusta mucho charlar, y encontré ahí una red en la que podía empezar a contar lo que estaba aprendiendo, los errores que me mandaba, las aventuras que vivía liderando, los desafíos que me tocaron de diversidad e inclusión y cómo eso lo podía relacionar con mis estudios y con mi otra pata dentro de lo que estaba haciendo en Globant, etcétera. Eso me abrió una posibilidad de conectar con un montón de profesionales que me inviten a hablar justamente de empleabilidad, de marca personal, de qué estábamos haciendo en Globant, etc. Y ahí el networking, esto de generar red de contactos, me ayudó mucho más a potenciarlo y a poder estar todo el tiempo en conocimiento de, bueno, qué está pasando en otros lados. Soy parte de ADRA, que es la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, y eso me permite conectar con otros gerentes, directoras, managers, etcétera, que son de empresas totalmente distintas a la industria IT, y poder estar continuamente escuchando otras historias de cómo están trabajando, qué están haciendo, y eso también me nutre a mí como profesional y me ayuda a trabajar mi marca personal. ¿Y cómo se alienta a la persona? Que hay mucha gente que le da vergüenza publicar en LinkedIn. Me pasa mucho que hablo con gente y te dice, no, a mí me da cosa porque después, ¿quién lo va a mirar? O por ahí quedo como un boludo.
bueno, no hay red social más sana o más, no sé si la palabra es sana, pero más positiva que LinkedIn, en la que menos hay hate, podríamos decir. Por ende, si vas a empezar por algún lado, es por LinkedIn sin dudas. Y la verdad es que en ese sentido hay un montón de gente en esta búsqueda de qué hablar, de en qué escuchar, de qué leer, etcétera. Entonces siempre hay un espacio en donde algo que comentes le va a servir a otro, u otro te va a ayudar o te va a complementar, y eso te va acercando a diferentes profesionales. Yo siempre digo que la investigación y esta red de contactos dentro de lo que es la red de LinkedIn te posiciona totalmente distinto, te ayuda a estar un pasito más cerca de ese objetivo que vos tengas profesional. Buenísimo. Y esto también de las nuevas generaciones, ¿no? Por ahí son más amigables a todo este mundo de las redes sociales, pero ¿cómo trabajan con las nuevas generaciones que se suman dentro de la empresa, ¿no? Obviamente deben tener tienen un idioma distinto, tienen expectativas diferentes. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Se trabaja por generaciones? Siento que no específicamente por generaciones, pero acá depende mucho. Mi marco teórico, al ser psicología, yo siempre parto como medio de no lo general, lo individual, cada persona, las diversidades. Esta persona por ahí le gusta esto. Yo soy mucho de pelear, esto no existe actualmente, lo que se llamaría beneficios a la carta. Para mí eso es mucho más útil, la posibilidad de decir, che, tenés esta plata destinada a beneficios y podés elegir el que quieras. En Globan tenemos beneficios, no sé, relacionados a la maternidad o, no sé, a diferentes momentos de la vida, y por ello no quiero ser madre. Entonces todo el tiempo pienso que las generalidades a veces confunden más que lo que realmente el impacto que uno puede buscar desde entender realmente qué necesita esa persona en ese momento y darle eso para o que ingrese a la compañía o para que continúe dentro de la empresa, lo que malmente se llama retención, pero que decimos muchas veces. Eso ayuda mucho, pero la parte generacional, a ver, justo el otro día hay algo que me despierta esto que me decís, de que veo muchos encuestas donde dicen que las generaciones más jóvenes quieren trabajar 100% remoto de su casa, y el otro día, poniendo en común con otros profesionales, bueno, la métrica de quienes van a la oficina es totalmente lo contrario. Es que quienes están en los 20 y quienes están en más 50 son los que más van a la oficina, y la problemática de 100% remoto está más en los 30. En los 30, 40. Entonces, siento que en ese sentido uno por ahí a veces responde encuestas desde el celular muy cómodamente diciendo sí, me encantaría 100% remoto, pero después en la realidad hay que ver qué sucede. Nosotros tenemos un esquema que el que quiere puede ir a la oficina y el que quiere no, pero la cultura y las oficinas están dadas para que te levantes y digas, qué ganas de ir a la oficina, la verdad. Tenemos desde un toro mecánico hasta paintball, o sea, es medio un delirio, pero hacen que la experiencia, no sé, yoga, como también digo, un toro mecánico, y por ahí uno se imagina como, uy, esto es un descontrol. No, bueno, la idea es justamente esa, abarcar como todas las posibilidades de lo que a uno le puede gustar encontrarse en una oficina, desde un ajedrez y un espacio para jugar al ajedrez, hasta esto, hasta un toro mecánico. Y en ese sentido suele haber como mucho sesgo de, bueno, las generaciones más chicas en realidad quieren trabajar 100% remoto y qué va a hacer el mundo corporativo con esto. Y yo creo que es más como el caso a caso, como no tanto la generalidad. Y para ir cerrándote, una pregunta que hacemos siempre, y un poco igual lo fuiste diciendo a lo largo de las cosas que fuiste contando, ¿qué habilidad humana sentís que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar? Muchas. A mí la que me parece más importante es el liderazgo. Yo creo que en realidad nunca, pero no quiero decir nunca porque en este mundo nunca decir nunca, borremos esto. El liderazgo, me parece que el liderazgo depende de una escucha activa muy grande, de un conocimiento de cada una de las personas muy profundo, de poder tener una empatía y desarrollar una empatía para poder liderar. Requiere de poder conectar con las personas de diferentes formas que te permitan estar en una reunión, aunque sea virtual, y estar viendo a un compañero exponer y decir, che, a este pibe le pasa algo. Cuando termine la llamada, lo tengo que llamar, preguntarle cómo está, cómo lo puedo acompañar, qué decisión tomo, conocer cómo a esa persona le gusta ser reconocida, entender como la diversidad de cada una de esas personas para poder tomar las decisiones correctas y mantener motivado un equipo y con propósito. Yo siempre cuento que aprendí mucho esto liderando
trabajando en una de mis primeras experiencias, una persona que era del sur, que trabajaba totalmente remoto, y yo cada vez que hacía algo muy bien lo subía a una reunión global para que exponga, muestre, ¿verdad? Y un día me llamó y me dijo, che, Caro, yo la verdad prefiero cortar a las 3 de la tarde y irme a tomar un vino con mi novio al lago, que estar en una reunión global exponiendo lo que hice, como si querés contarlo vos, pero si lo estás haciendo como una forma de reconocerme, yo, mirá, prefiero esto. Y fue como, uy, yo nunca había preguntado a la gente cómo te gusta ser reconocido. Como para mí era obvio, más exposición, sumarte a que hables con otros nuevos interlocutores, bla. Y eso me abrió totalmente la cabeza a tener otras conversaciones cada vez que ingresa alguien al equipo, a preguntar apenas ingresa, che, ¿cómo te gusta? ¿Cuáles son tus prioridades hoy en día? ¿Cómo está compuesta, no sé, tus vínculos? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Etcétera. Y después volver a retomar esas conversaciones, porque también a veces pecamos de pensar que conocemos perfectamente a la persona, y por ahí la persona entró hace 3 años y hace 3 años su prioridad era jugar al fútbol y hoy su prioridad es, no sé, salir porque tiene una pareja, salir con su pareja, o cortar antes o entrar después, o lo que sea. Entonces me parece que el liderazgo justo compone un montón de habilidades, comunicación, empatía, aprendizaje continuo, etcétera, que es algo que siento que nunca va a poder ser reemplazado. Me gusta, nunca salí, todavía esa respuesta no había salido, así que me parece súper interesante. Muchas gracias, Caro, por venir. Por favor. Y muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Nos vemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de las Coder Talks. Ahora tenemos acá un invitado especial, Julián, de Adecco. Si querés contarnos un poco qué haces en Adecco, hace cuánto estás. Buenísimo. Bueno, sí, yo soy Julián, estoy en Adecco hace 8 años, casi 9, trabajando ahora en lo que es el equipo de recursos humanos para nuestro personal interno. Nosotros tenemos toda la parte externa de nuestros clientes y nuestros asociados que trabajan para nuestros clientes, que más o menos hoy estamos en unos 6.000 aproximadamente, y después todo el equipo interno de lo que es Adecco. Trabajé en nuestra operación de cara al cliente y ahora ya trabajando como HRBP Manager con foco en cultura y capacitación, desarrollo para nuestro equipo interno de Argentina. ¿Cuántas personas son acá en Adecco Argentina? Estamos más o menos en un poquito menos de 400 personas. Tenemos distribución en todo lo que es, digamos, en todo el país, pero sobre todo en Cava y GBA. Vamos a charlar de un montón de cosas, pero obviamente con tu rol me surgen muchas preguntas más organizacionales, también laburando toda esta parte más de cultura interna y equipo y demás. ¿Cómo se trabaja hoy desde el liderazgo en todo lo que tiene que ver con equipos híbridos, la tecnología como motor de la inteligencia artificial ahí? ¿Cómo se trabaja ese liderazgo que cambió tanto en los últimos años? Sí, yo creo que una de las cosas más interesantes es como que en principio el líder tóxico mío que ya pasó de moda, ¿no? Y el que no lo entiende, o sea, el equipo se le manifiesta muy rápido. Y sobre todo la gente más joven dice, che, yo acá no cedo, digamos, ¿no? Es como, prefiero irme a otro lado antes que tener una persona que me va a estar controlando por demás, o que me va a brindar desconfianza, que también es eso, ¿no? La flexibilidad tiene que ver muchas veces con la confianza. Yo doy flexibilidad porque confío en lo que va a hacer mi equipo, generalmente. En ese sentido, nosotros estamos trabajando mucho con los líderes, porque tenemos líderes más jóvenes, tenemos líderes más grandes, tenemos líderes con poca antigüedad, otros con mucha. Entonces es intentar generar un poco ese cambio de mindset de a poquito, siempre desde el lado cultural. Sobre todo que, más allá de que nos compren la postura, también que entiendan que es lo mejor para ellos y para la empresa, porque hablamos mucho de
del concepto de inteligencia aplicada, lo llamamos nosotros, para no quedarnos solo en la inteligencia artificial, en el cual incluimos también, por ejemplo, lo que es automatización de procesos, todo con foco en la productividad, ¿no? En ser sobre todo más productivos. Y en ese sentido, bueno, es empezar a decirle al líder, che, si vos tenés un equipo que ya está volando en esto, vos tenés que volar a la par, o por lo menos tenés que saber coordinarlos y hacer que ellos brillen. ¿Por qué? Porque muchas veces tenés gente que ya viene con esa cuestión inserta de todo esto que yo mencionaba, y el líder no. Y entonces de repente es un líder que no permite que proyectos se lleven a cabo, o poder sacar lo mejor de sus equipos. Bueno, ahí estamos como un poco acompañando en eso. Resumo con esto, pero si nosotros hacemos entrenamientos, capacitaciones y cosas para que la gente empiece a incorporar todo esto, y el líder no acompaña, y el líder no compra, y el líder te dice, che, yo nunca en mi vida usé inteligencia artificial, nosotros no usamos ChatGPT porque no podemos, pero no usé Copilot, es como que decimos, y qué difícil va a ser que tu equipo pueda proyectar con algo que cuando el ejemplo no acompaña, ¿no? 100% se basa en el ejemplo, y también creo que está bueno esto que decís de como líder acompañar en estos procesos, más allá de que por ahí después no hagan la tarea operativa, tener ese know-how y poder acompañar y decir, bueno, aprendamos juntos. O sea, también creo que construye un montón. Tal cual. Sí. Y los equipos, ¿cómo se ven también afectados o cómo reciben todos estos cambios, ¿no?, tecnológicos, o esta inteligencia aplicada que comentabas? A ver, estamos en un momento que creo nosotros haciendo un poco de benchmarking, ahí viendo qué hace la competencia y qué hacen otras empresas. Estamos todos medio en el mismo proceso, que es empezás a trabajar sobre algo y a los 2 minutos cambió y hay una nueva versión, y bueno, es empezar a generar como ese cambio cultural, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que tenemos de todo, digamos. Nosotros sobre todo tenemos mucho millennial, entonces la mayoría, me animo a decir, que lo reciben muy bien. De hecho, me permito ahí contarles un poquito. Este año es como que dijimos, bueno, necesitamos empezar a formar a la gente en cuestiones básicas, porque de nuevo, al principio del año sacamos una encuesta que es, ¿usás inteligencia artificial? ¿Usás algo? Y había gente que no, que todavía ni siquiera había explorado algunas cuestiones básicas. Entonces, bueno, empezar a diferenciar los públicos y decir, bueno, acá voy a empezar a trabajar. Como niveles. Niveles, interés, también hay gente que no le interesa. ¿Quién lo usa para lo personal, pero no para lo laboral? ¿Quién para las dos cosas? Generalmente ya lo usas en lo laboral, en lo personal también lo usas, ¿no?, en tu vida personal. Entonces empezamos a trabajar sobre eso. Y acá, bueno, traigo el nombre de Caro, porque Caro es la manager de mejora continua, que es la cabeza de todo esto. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para generar que la gente empiece a tener esta mentalidad? Pero sobre todo que esto se manifieste en resultados, ¿no? Porque no es solamente, bueno, explorar y fíjate en qué te va a ayudar un poquito. No, es realmente, sobre todo la automatización, pero combinada con inteligencia artificial, te permite ahorrarte muchísimo tiempo en tareas cotidianas, en tareas recontra rutinarias. Sí, que también a esas personas probablemente no les gusta hacer eso. O sea como es como lo que quiero sacarme encima. Exacto, y que a veces por no conocer un poco las limitaciones, ¿viste?, se queda ahí medio trabado. Y algo que para nosotros es fundamental, que entendimos, es, vos decís automatización y la gente dice, uy, ¿viste?, tengo que salir a contratar 20 proveedores que me van a automatizar, no sé. No, hermano, tipo, hoy nosotros trabajamos con el paquete de Microsoft. Tenés herramientas que realmente, cuando las sabés utilizar un poquito, no te digo que tenés que ser un crack, un poquito, realmente automatizás cosas. Nosotros del lado de recursos humanos automatizamos, esto lo sacamos ayer, pero es decirle a la gente, che, ¿recibiste feedback de mitad de año? Esto lo hicimos automatizado y ya tenemos tipo el reporte que nos dice sí, no, y que no es una encuesta, sino que hace, digamos, como un flow de un proceso. Y lo hicimos, por suerte, con un curso que nos brindó la empresa, pero después nosotros, Sí, mano en la compu. viendo videos y sobre todo pidiéndole a inteligencia artificial que nos ayude a hacerlo bien, ¿no? Ujú. Entonces es como sacar los mitos de, che, esto es imposible o esto es recontra complejo. No, para nada. Es como, dale, empecemos a entender que no es así. Y en todos estos procesos que obviamente llevan tiempo, preparación de los equipos, de los líderes, un poco de todos, hablas de un concepto también que se llama cultura vívida, que a mí me llamó la atención y me dio curiosidad, ¿qué es? Sí, en realidad, a ver, lo que nosotros hacemos un poco referencia con eso es, y digo porque nosotros también lo tenemos, pero lo tienen muchas empresas. Vos vas a la oficina y tienen los valores pegados en La pared. todos lados y todo divino.
pero después es qué pasa en la vida real, ¿no? Qué pasa en la cotidianidad. O sea, cuando tenés que, los que son padres, cuando tienen que ir a retirar al nene por el motivo que sea del colegio, ¿pueden o tienen el jefe que les está atrás con el látigo y sí, no, sí, no? Digamos, en la realidad, más allá del valor de cada empresa, si hablas de flexibilidad y si hablas de una cultura más moderna, ¿lo llevas a cabo o solamente lo dejas en el discurso? ¿Cómo vive la gente esto? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo son tus comunicaciones? Algo que empezamos a trabajar el año pasado muy fuerte. Nos decimos A y después las comunicaciones son todas duras, todas estrictas, todo con el, ¿viste? Con el formato tipo carta. No, pará, empecemos a cambiar, la gente está buscando otra cosa, sobre todo con el público que tenemos nosotros. Pero digo, eso es un poco, el discurso está buenísimo, sobre todo porque marketing te ayuda un montón, pero el tema es que la gente lo viva. Si después vos vendés algo y la gente vive algo distinto, no funciona. Y cuando eso empieza a suceder, el que no se quiere adaptar queda demasiado expuesto, sobre todo los líderes. O sea, el líder que no entiende que las cosas están cambiando, cuestiones sencillas, que hay chistes que no van más. Es un ejemplo muy burdo, pero chistes que no van más, respuestas que no van más, conclusiones también que no van más, dejar afuera una terna a alguien por tal motivo, o lo que sea, digamos, cosas como que tal vez parecen que ya no pasan más. Cuando aparece en algún caso es como, esta persona que está súper out, ¿no? Y hace un año o hace 2 años no pasaba eso, era como, tal vez lo pensábamos de otra manera. Entonces, es un poco eso. ¿Y en eso cómo se trabaja esto? Se me viene a la cabeza, ¿no? Estos blends generacionales que hay en las empresas hoy en día, ¿no? Porque tenés, más allá de la tecnología, también tenés como edades muy diversas, por ende, objetivos y motivaciones muy diferentes. Sí. Lo que buscamos es... nosotros trabajamos como sobre el concepto de propuesta de valor. ¿Qué significa esto? No todo es para todos. Hay cosas que sí, hay cosas que no. O sea, ahora sacamos, por ejemplo, un beneficio que está pensado sobre todo en generación más joven, que la mayoría tienen mascotas. Entonces fue, si vos adoptás una mascota o fallece tu mascota, tenés un día para encargarte y estar solamente en eso, ¿no? Y de repente, claro, lo ve alguien más grande y dice, ¿qué es esto? ¿No? Hay un choque ¿qué ahí. estás haciendo? Y increíblemente, mucha gente me dijo, qué buen beneficio que sacaron, ¿no? Esto tiene que ver con entender que si vos pensás que va a ir todo para todos, no funciona. Entonces, de repente, el beneficio de guardería te lo valoran sobre todo los que tienen hijos, por ejemplo. Obvio. ¿No? Y después beneficios como el gimnasio y esos más normales, tal vez te lo valoran todo. Pero empezar a entender que, por lo menos es lo que hicimos nosotros, comprender que cada público es distinto y no podemos pretender que todos estén satisfechos. Y a nosotros también nos pasa que tenemos mucha gente acá y después mucha gente en provincias. También nos pasa eso. Querés hacer masajes en la oficina y yo no te puedo mandar un masajista en cada sucursal, digamos. No puedo porque no tengo el presupuesto y porque es muy complejo. Entonces, bueno, tal vez veo si hago masajes acá y otra cosa en el interior. O tal vez no lo hago y hago algo virtual para todos, ¿no? Digamos, es entender eso y generalmente yo creo que la gente acompaña, ¿no? Mientras reciba algo y la gente dice, está bueno esto. Entonces, todo el tiempo es el desafío, qué para todos, qué para cada público. Y vamos jugando con eso y haciendo que también se combinen, digamos, se generen buenos vínculos entre las generaciones, ¿no? Que es un desafío tremendo porque, son mentalidades distintas. Entonces, estamos mucho con eso. Obvio, 100%. Y aparte igual también creo que está buenísimo que la empresa del marco y genere estos beneficios, estos espacios para los colaboradores, pero también igual después también creo que hay bastante en el maíz entre cada líder, ¿no? Porque por ahí tenés a alguien de tu equipo que se le muere una mascota, como decías recién. No sé, a mí puntualmente se me ocurriría decirle, hace tranqui. O sea, no voy a decirle, ¿qué estás haciendo? Pero por ahí hay otro que no. Entonces está bueno que como empresa estandarizar esos procesos para que justamente todos se sientan cómodos de alguna manera. Nosotros históricamente, creo que uno de las ventajas de la empresa, no porque lo diga yo, sino que también cuando la gente se va lo dice mucho, es que hay buen clima y hay una flexibilidad medio como de raíz que se valora muchísimo y más ahora después de la pandemia se recontravalora. Lo que nos termina pasando es esto, es que cuando vos ya lo ponés sobre la mesa, la gente, esto que decía, digamos, ya está estandarizado, entonces no puedo criticar lo que ya funciona, me adapto y sobre todo, ¿viste? Yo soy muy de, a veces lo digo mal contra mí, encasillar y decir, bueno, esta persona no va a cambiar. Y sí, la gente cambia, digamos. Cuando vos empezás a traerle cosas nuevas y empiezan a entender que las cosas van cambiando, se empiezan a adaptar. No es una tarea fácil,
porque tenés que exigirle, sobre todo un líder, tenés que pedirle que lidere un equipo, pero también que su equipo performe y también que logre los objetivos él como persona. Entonces todo eso a veces creo que es el desafío que tienen todas las empresas, hacer que todo eso funcione. No es tan sencillo, pero bueno, vamos encaminados. Con el tema del entorno de la inteligencia artificial y que hablas de esto de capacitarse, de agarrar y no sé, jugar con la inteligencia artificial hasta que te sale un proceso, ¿cómo trabajan también la otra pata, ¿no? Que cada vez se habla más de las soft skills y las habilidades blandas, de decir, cada vez es más relevante, ¿no? Un juego con un montón de cuestiones que nos va a resolver la inteligencia artificial, hoy algunas, mañana seguro más. ¿Cómo ustedes también trabajan toda la parte de estas variables para que también las personas crezcan en este aspecto? Bueno, ahí yo un poquito, antes de venir, charlaba con el equipo de PERM, que básicamente hacen búsquedas para clientes, digamos, son búsquedas efectivas. Y un poco les preguntaba, justo la semana pasada me los crucé a todos en la OFI, o a gran parte del equipo, y les preguntaba, che, ¿qué habilidad en común les piden las empresas? ¿No? Y es como que cada uno empezaba a decir algo distinto, pero todos llegaron medio al punto en común de que la orientación a datos es fundamental, estés en la posición que estés. Obviamente estoy hablando de perfiles, digamos, no operarios, digamos, tiene que ver, ¿no?, con sobre todo perfiles más de oficina, pero que se busca desde un analista hasta arriba la orientación al dato, ¿no? Digamos, que todo tenga sustento en un dato. Nosotros en el área de recursos humanos lo impulsamos todo el tiempo. Digamos que si haces una búsqueda, detrás tienen que apoyarnos los datos, porque no es lo mismo hablar de una búsqueda compleja, de una búsqueda menos compleja y entender por qué van variando los ratios. Digamos, son cuestiones que tal vez siempre estuvieron, pero que no se le ponía a la cabeza decir, che, todo tiene que tener atrás un dato y tiene que tener un análisis. Entonces, eso es algo que, digamos, se da mucho, en términos generales, se da muchísimo. Ni hablar la adaptabilidad. Estamos como en un contexto que cambia todo el tiempo, esto que hablamos antes. Empezás a trabajar sobre una versión de inteligencia artificial y no al año ni a los meses, a las semanas cambió. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo te adaptás? A su vez, todas las corporaciones tienen muchas limitaciones. Entonces, bueno, ¿cómo haces para adaptarte con lo que la empresa te ofrece? Porque también es eso, que por suerte es un montón, pero también, digamos, tenés que mantenerte en ese círculo y utilizar lo mejor que puedas las herramientas que tenés. Y algo para mí fundamental, sobre todo para la gente más joven, tiene que ver con entender que no puedes quedarte esperando, no sé cómo llevarlo a una habilidad, la verdad, pero no puedes quedarte esperando que la empresa te venga a formar. Sí, que te toque la puerta. No puedes, digamos, eso sucede y está bárbaro que la empresa lo haga, pero formate porque hoy tenés todo al alcance de la mano. De hecho, nos pasa a nosotros de salir a buscar afuera y cosas buenas y después decir, che, la realidad que Lo resuelvo interno. todo esto, o lo resuelvo interno, todo esto está en todos lados. Digamos, hoy entras a portales y tenés información, videos en todos lados. Ni hablar de inteligencia artificial, no, pero tenés en todos lados. Entonces, es como esto. Ahí traigo un ejemplo, pero nosotros este año nos estuvimos capacitando y estamos en Power Automate, ¿no?, que es básicamente automatizar procesos como hablamos antes. Y hay muchísima información. O sea, nosotros hicimos un cursito, pero la realidad es que después te pones a buscar y empezás a automatizar procesos de verdad y te cambia todo. Doy ejemplos muy puntuales, pero che, ¿cuándo se me vence el contrato de tal persona? Hasta hace 2 días o hasta hace no sé cuánto, si no le pagabas a un proveedor para que te tire una alerta o si no lo coordinabas de alguna manera para que te tire una alerta y te diga, che, en 5 días se le vence el contrato a tal, tenías que estar vos mirando el Excel, a ver, bueno, ahora ya está, conectás 3 cosas y listo, y empezás a automatizar todo y empezás también a hacer de la automatización parte a otras áreas de la empresa, ¿no? Que le llegue un mail al manager que le diga, che, mira que en 2 días se le vence y vas a saber que no querés renovar, bueno, no sé, así un montón de cosas. Y bueno, tiene que ver un poco con esto de las habilidades de entender que si no continúas formándote todo el tiempo, es como que es medio complicado. Y lo digo yo que estudié académico muchísimos años, o sea, más de universidad, esto y lo otro, pero me di cuenta que de repente yo ya no sé si un posgrado te da lo que te da otro tipo de educación. No tengo clara mi postura, pero cada vez lo critico un poco más, ¿no? Creo que son herramientas distintas, pero hoy todo está como muy, todo es muy importante.
Y con lo que decías de las capacitaciones, que me parece recontra interesante, porque tanto dentro del marco de una empresa, o si alguien trabaja freelance del otro lado, lo mismo, es como capacitarte constante para estar como con lo último, porque es lo que hace sentido. ¿Cómo se trabaja dentro de una empresa que tenés deadline, que tenés miles de tareas? Hacerse tiempo para que la capacitación sea parte del trabajo. Qué buena pregunta. A ver, desde el lado de interno, lo que nosotros le decimos a la gente es, voy a intentar responderla de los dos lados, ¿no? Pero el lado interno es, che, este espacio es para vos. Pero para vos significa que te sirve acá, te sirve mañana para lo que quieras y te sirve afuera de tu, digamos, de tu vida profesional, porque está lleno de gente que emprende. Entonces, entender que automatizar procesos o aprender a usar Power BI no es porque te va a servir solamente para acá, te va a servir para vos en un montón de sentidos. Entonces, hacete el tiempo para formarte. Es muy difícil, nos cuesta todavía un montón y nos cuesta hace un montón, no te voy a decir que es algo de ahora, nos cuesta hace un montón. Pero por eso trabajamos mucho con el líder para decirle, che, dale. O sea, sobre todo porque son cosas que nos exigen, nos piden, cuando después llega el momento, estén ahí y si no les gusta, van, denos feedback, pero si algo no, hay que mejorar, acérquennos la devolución, pero comprométanse en estar en esos espacios, que la verdad creo que todavía hay que trabajar muchísimo sobre eso. Yo hablo con amigos, con colegas y demás, y es difícil porque te mandan un chat de acá, porque te mandan esto de allá, Y no le puedes dar foco. y no podés, entonces es como muy complicado. Pero bueno, estamos un poco trabajando en eso. Y después porque lo que nos pasa también es, bueno, ¿y qué hacemos ahora desde el lado externo? Porque también tenés que buscar gente que haga atractiva ese espacio, ¿no? Si no es medio complicado. Sí. El lado externo lo que nos sucede es que intentamos casi todo que tenga un foco práctico. ¿Querés teoría? Excelente. Cortito y al pie, porque la gente se te va. O sea, es como corto, ¿viste? No puedes excederte demasiado, salvo que sea muy importante, ¿no? Pero si no, dale, vamos a la práctica y que la gente vea con ejercicios prácticos y con dinámicas cómo le va a dar solución a esto. Si estamos de 2 horas, 1 hora hablando de teoría, se te fue la gente, se fue. Entonces, nada, estamos un poco como en ese desafío y creo que la verdad nos viene dando resultado. Y ahí sumo algo más cortito, que es esto, entender que no todo es para todos. Nosotros lo que hicimos este año de Power Automate no fue para toda la empresa. Agarramos un pool de gente, hablamos sobre todo con las cabezas de los departamentos, claro. ¿Quién querés que esté metido acá? O porque vos le querés dar algún incentivo, o porque considerás que lo va a usar, o porque considerás que tiene esa mentalidad. Y bueno, así se va dando. La idea obviamente que es formar a toda la empresa a poco, pero también es esto. A veces le das cosas a gente que tal vez no las quiere, o no las necesita en el momento, o no las valora. Sí, disforzás algo. ¿Para qué necesito tener a X cantidad de gente en un mismo espacio? Bueno, vayamos segmentando, es mucho más cómodo, se labura mejor. Eso. Y por fuera de que para mí, probablemente para muchos perfiles sea súper motivante esto de las capacitaciones, ¿tienen como deserción a estas cosas? O sea, como... que decís que se... Que no quieran como capacitarse o que... No, lo que nos pasa es... tal vez que llegás a la reunión y hay gente que no se conecta. Eso pasa, pero de nuevo, creo que es como, ¿viste? Es ese público que siempre vas a tener. Siempre lo vas a tener. Pero no ahora con la inteligencia artificial pasa más, pasa siempre. Pasa siempre, pero yo creo que yo por lo menos soy muy de mirar el resultado. Digamos. Si a mí la gente se me bajó, no estoy culpando a la gente. ¿Qué habré hecho yo para que no... ¿qué habremos hecho mal? Tal vez no mal, pero digamos, ¿qué podemos mejorar para que eso no suceda? A veces no puedes hacer nada, pero a veces sí puedes hacer cosas. Entonces, es muy difícil, hay cosas que ni se ven, pero es difícil ya que pongas una capacitación y que si vas a convocar gente de distintas áreas, que todos puedan. Porque este tiene el cierre en tal semana, porque el otro liquida sueldo no sé qué, porque el otro lo que sea. Entonces, cada semana tenés a alguien que se le complica. Y bueno, el objetivo es siempre que hacer que la mayoría pueda. Para eso las dejamos grabadas, para que todo también, el que no pueda, lo pueda ver después. Pero en general, yo creo que la gente, solemos tener una asistencia alta. Y también esto, hay algunas que ya no usamos más. Hace bastante usábamos esto de, che, esta es obligatoria. Ahora no hay nada obligatorio. Sí si sos un pool de 30 personas, sabés que estás en este espacio y estaría bueno que lo valores, ¿no? Y traigo a la charla algo que hablamos antes de empezar a grabar, pero me pareció súper interesante y creo que a las personas les puede interesar un montón este tema de la rotación, ¿no? O sea, cada vez se ve más la rotación en empresas. Antes por ahí uno estaba mucho tiempo, si uno habla de nuestros papás
o generaciones por ahí un poquito más cercanas, pero más atrás, muchos años en la misma empresa, hoy desde el lado de HR. ¿Eso cómo se evalúa? ¿Qué les pasa a ustedes también internamente? Estamos como muy en un proceso de entendimiento. Yo creo que algunos lo entienden más, otros menos, y tampoco está tan claro, ¿no? Pero es esto que hablamos de la preocupación histórica del área de recursos humanos, es la rotación de tu gente. Por todo lo que trae la rotación, digamos, no voy a mencionar demasiado, pero ni hablar que el costo de reposición generalmente es más caro, perdés conocimiento, después todo lo que es el proceso de onboarding te saca tiempo de la gente, y cuando tienes una rotación alta eso es mucho más tiempo, entonces en vez de hacer tu trabajo estás formando gente que se acaba de incorporar, bueno, un montón de consecuencias. Pero lo que nos empezó a suceder es, antes hablar de antigüedad era algo que tenía peso, muy positivo y que tenía peso, y que las empresas iban a buscar también esos perfiles. Ahora, no digo que no tiene peso, pero hay que analizar caso a caso, ¿no? A veces tal vez, o del otro lado tal vez el punto de vista. Antes la rotación era mala, ahora no es tan mala y a veces es buena, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajó en cuatro empresas distintas, de distintos segmentos y para el que está buscando le recontra sirve. ¿Por qué? Porque picó acá, tomó la información. Tiene eso de la adaptabilidad que... O tiene esto de la adaptabilidad, o viene con mucha información, porque eso también está buenísimo. Nosotros buscamos mucho que cuando buscamos gente afuera que venga con nuevas ideas. Entonces, estamos un poco en ese proceso que, de nuevo, yo creo que todavía no está muy claro, y hay mucha gente que se resiste a esto. Sigue sucediendo para mí que hoy seguís hablando de rotación y la mayoría estoy convencido que tenemos ese KPI interno de hacer que la rotación no suba. Entonces, bueno, ¿cómo trabajás eso sabiendo que las cosas están cambiando? Creo que en un momento va a pasar de decir, bueno, entendamos que tal vez tengo que apuntar a cierto público que no me rote. Nosotros también trabajamos sobre eso, que bueno, no sé, la categoría de talento más alta, por decirlo de alguna manera. Intentemos que esos no se vayan, ¿no? Intentemos hacer lo máximo para poder fidelizarlos. Bueno, un montón de estrategias que están detrás. ¿Y notás que hay como ciertos patrones por ahí también por edad que se den en la parte de la rotación? Sin duda, sí. Esto que lo hablamos antes, claramente el tema de la generación Z sobre todo, hay un tema de rotación innata en sus perfiles, que por eso digo, para mí ya hay que cambiarle el nombre, porque ni siquiera rotación, o sea, es como que rotación está más asociado a algo negativo, entonces ya ahora es, no sé, esto hablamos de adaptabilidad, no sé, lo que sea. Creo que sin duda tiene que ver con eso. Y algo que recién pensaba también es, no solamente que buscan rotar, sino que no les interesa crecer. Eso es increíble. En general, estoy hablando en general, ¿no? Es lo que yo observo. No creo que a todos no les interese crecer. A mí me pasa en mi equipo, por ejemplo, que es, ¿les interesa mi posición? Hoy no sé, hoy no. ¿No? Y nos encontramos con algo que está buenísimo, digamos, es como una conclusión que a mí me llama mucho la atención. Históricamente, desde el área de recursos humanos, trabajás con lo que se llaman los planes de sucesión. Si va a reemplazar al que está arriba, bueno, digamos, ¿cómo lo voy formando para que llegue a ese momento? Bueno, ¿qué pasa si ese no está interesado ahora en tomar la posición del que está arriba? Antes no pasaba. Antes tu desafío era hacer el reemplazo de tu jefe, era lo mejor que te puede pasar. Ahora empieza a haber gente que dice, pará. Déjame así. Déjame así, ¿por qué? Porque voy a tener el triple de presión, porque me van a quemar la cabeza, porque me van a pagar un poco más, pero no tanto más. Entonces empiezan a poner sobre la mesa y dicen, pará, estoy cómodo, manejo mi agenda, manejo mis tiempos, chao, ¿no? Eso también es algo que las empresas van a tener que ver qué hacen con eso, porque no va a ser tan fácil decir, bueno, este puede reemplazar a tal, porque cuando le vas a preguntar, probablemente no quiera. Eso es súper... Lo veo un montón también, y es algo que si lo pensás en el tiempo, cambia un montón. Cuando empecé a trabajar, era como lo lógico, reemplazar a tu jefe, y era como uno ambicionaba eso, y como que cambió muchísimo el paradigma en ese aspecto. Mucha gente, por ahí el sueldo tampoco es tan simbólico el cambio. La plata también cobra un peso, a veces en algunos casos, menor. Sin duda. Hoy es los únicos, cuando te dicen, ¿por qué me voy? ¿Tiene mucho que ver con más que nada con el sueldo o hay otros aspectos? A ver, hay de todo. Yo creo que la plata...
la plata va a ser importante siempre, digamos. El que te dice que no, para mí, no tiene muy claro lo que sucede. La plata siempre va a ser importante. O por lo menos, digamos, hoy que viene, que hablamos de la generación Z, que se quieren ir a vivir todo lindo, pero la plata sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque te da... calidad de vida. Claro, entonces es como es fácil. Ahora, tal vez no es tan central como lo era hace un tiempo. ¿Pero por qué? Porque antes apostabas a comprarte la casa y ahora decís, che, No va a llegar. tranquilo, ¿entendés? Claro, no va a llegar. O tal vez ni siquiera te interesa. Sí, obvio. ¿Por qué no puedo vivir alquilando? Digamos, creo que cambió todo. Antes hablábamos de hijos, ahora la mayoría de la gente no sé si piensa en tener hijos, ¿no? Entonces, está cambiando todo y eso hace que las organizaciones digan, che, ¿qué hacemos con esto? Algunas se están anticipando, otras están hiper reacias y eso es tremendo. Eso es tremendo porque no hablamos de, digamos, una pyme de barrio, no, hablamos de empresas, de corporaciones inmensas que le están diciendo a la gente, che, el año que viene a la oficina todos los días. De nuevo, no hago interpretación ni juicio de valor, cada uno hace lo que quiere, pero claramente ahí es una decisión entendiendo cómo está el mercado y entendiendo que te vas a perder gente, que hay gente que te va a decir, che, mirá que yo me voy de acá, por más que me pagues una fortuna, me voy. Debe ser otro indicador, ¿no? Para las empresas de este tema de la presencialidad full. Como que yo he escuchado a mucha gente que te dice, si tengo que ir todos los días, me voy. Y sea donde sea, esté en el lugar más top de todos, me voy igual. Me parece súper interesante. Y si tenemos que, para ir cerrando, a la persona que está del otro lado, ¿no? Como, ¿qué se mira o qué mirás vos? Más allá de estos indicadores que fuiste diciendo, ¿no? De adaptabilidad, de los datos. ¿Qué es hoy lo que tiene que mirar él o ella a la hora de ir a una entrevista? O sea, como también para elegir el lugar, ¿no? Siempre se habla por ahí de la empresa eligiendo el perfil que mira, que es lo que dijimos antes, por ahí como girando la cámara. Tiene que mirar de la empresa, ¿decís? Exactamente, como decir, para darse cuenta si es el lugar para esa persona, ¿no? Yo creo que, digamos, hoy se habla mucho del propósito y cuando venía intentaba como darle una vuelta a eso, porque yo hablo del propósito, que es esto de, che, la empresa, el core de la empresa, ¿me hace sentido a mí o no? No sé, empresas que trabajan con un producto que puede llegar, ponerle a dañar el medio ambiente. Y hay gente que dice, no, yo acá no quiero trabajar, sea la empresa que sea. Pero para mí hay que darle una vueltita que es lo que yo hago en la empresa. Porque ponerle que con el propósito de la empresa haya match. Pero después tal vez lo que vos haces no cumple con tu propósito personal. O sea, estás en la mejor empresa pero haciendo un trabajo que no te cierra. Entonces, es medio complicado porque ojalá todos hiciéramos lo que nos gusta. Es muy difícil. Pero la realidad es que si resignás eso y sobre todo si estás buscando trabajo y si estás en una etapa donde estás empezando, lo que termina pasando es que probablemente no saques lo mejor que puedes sacar de vos. Y eso es productividad directa. O sea, es como que parece que no se une con la parte más dura de las organizaciones. Y para mí está 100% relacionado. Vos estás bien y haciendo lo que te gusta en un contexto bueno, sos productivo. Que es en definitiva lo que busca la empresa, digamos, que seas productivo. Y ahí por eso digo, si las empresas a su vez no entienden que ya la productividad no tiene que ver con controlar al otro, ver si está en la silla moviendo el mouse, sino y ver qué está viendo. Yo me acuerdo muchos años que me pasaban por atrás de la computadora y era como... Claro, tal cual. Tenés que, viste, cerrar la pantalla para hacer que está como laburando con el Excel. Y vos decís, ya, para mí nunca fue sano, pero ahora es menos sano todavía. A mí me pasó, y perdón que cierro con esto, pero me pasó que dando como una pequeña clase en una universidad, en la UADE, salió como el tema de esto de a quién le gustaba ir a trabajar, a quién no. La mayoría decía que prefería trabajar desde casa. Y uno decía, no, yo prefiero ir porque si no me quedo en casa y me quedo jugando a la Play, ¿no? Y yo le decía, ¿cuál es el problema de que vos juegues 1 hora a la PlayStation? No parece mal. Digamos, si yo decido salir a comer, o si yo me tomo 1 hora para ir al gimnasio, o para cortar, o para hacer una pausa activa, para lo que sea, y a vos te gusta jugar a la Play 1 hora, digamos, hacelo. ¿Por qué? Porque si después seguís laburando y cumplir con los objetivos y demás, a mí, por lo menos en lo personal, me parece que está perfecto. Obvio, aparte, ¿no? Cada uno balancea. Por ahí hay un día también, aparte que no trabajas de 9 a 18. Pero hay un día que estás re inspirado y te quedaste hasta más tarde, y otro día decís, bueno, hoy voy a levantarme más tarde. Obvio, que no es la charla de hoy, pero que son las desventajas del trabajo desde casa. Hay mucha gente trabajando mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no cortás. Entonces no cortás, es una de las desventajas. Pero bueno, para mí son muchas más las ventajas que las desventajas. Hay que trabajar sobre esas desventajas para que dejen de ser. Pero bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Julián, por venir, y la verdad que creo que hay un montón de cosas que fuiste tirando ahí que les van a servir a las personas que están del otro lado, así que un placer. Bueno, buenísimo. A ustedes. Gracias. Chau, muchas gracias. Chau.